Ok, vamos a continuar entonces con esta masterclass. Vamos a ir ahora, tengo aquí un par de formularios. Bueno, en realidad voy a borrar este que tengo aquí de contactos. Lo voy a quitar. Perdón. Le di en la opción. No. Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos dar de alta? Queremos crear un nuevo formulario y conectarlo. Bueno, de entrada, primero necesitaríamos crear la tabla, venir y dar de alta los datos aquí en esta tabla, ¿verdad? Crear la tabla en la base de datos de Access y venir y dar de alta aquí los datos para después crear el formulario. Ok, ya tengo unas tablas que son una muestra que voy a hacer antes de entrar a crear una tabla, ¿verdad? Aquí tengo una tabla que se llama contactos, TBL contactos y TBL estado civil. Son dos tablas, ¿ok? La que ya utilizamos y ya miramos en el ejemplo anterior era la de mis finanzas, ¿ok? Voy a entrar a ver el diseño de la tabla contactos. Si yo le hago simplemente aquí doble clic o la selecciono y presiono Enter, se va a abrir mi tabla en modo de que yo pueda agregar datos. Yo puedo agregar datos directamente a la tabla o lo puedo hacer a través de un formulario, ¿ok? Entonces, esta tabla de TBL contactos tiene un campo llamado ID, un campo llamado fecha, un campo llamado nombre, un campo llamado edad. Si yo trato de capturar aquí en el campo fecha un texto, me va a marcar un error. Me dice el valor que he especificado no coincide con el tipo de datos fecha hora de esta columna. Me dice que el tipo de dato es fecha hora, ¿ok? Entonces voy a cancelar aquí con la tecla escape. Si yo trato de capturar aquí en la edad, trato de capturar un valor de texto también, me dice lo mismo porque también la edad me dice acá tipo de dato número. Entonces ahorita vamos a ver esa parte cómo está definida. Entonces era la parte que mencionaba, si no tenemos si no tenemos esos datos de manera correcta, no vamos a poder hacer otra cosa, ¿no? Voy a poner acá 15 y le voy a dar, si yo capturo únicamente la edad y trato de cambiarme al siguiente registro, me dice escriba un valor en el campo tbl contactos.nombre. TBL contactos es la tabla y punto nombre o nombre se refiere al campo, que esto quiere decir que es un valor requerido. Si yo no capturo o si yo no ingreso un valor en la columna nombre, no voy a poder continuar, así tenga yo datos en fecha y en edad, no voy a poder continuar porque ese campo es un campo requerido. Entonces, esa es la parte nada más para que veamos que realmente funciona la validación de los datos que vamos a hacer. Entonces, ya capturé un dato en el nombre, ya me puedo pasar al siguiente registro, ¿ok? Entonces, ahora voy a ir teniendo seleccionada la tabla aquí del lado en esta barra de acá, en el panel izquierdo, voy a presionar acá en la pestaña inicio, me voy a asegurar de estar en la pestaña inicio y me voy a ir a este botón en el grupo vistas de la cinta de opciones y le voy a dar vista diseño, o puedo seleccionar la tabla, el nombre de la tabla, darle clic derecho y darle vista diseño. Ahí voy a entrar ya a la vista diseño de la tabla y como mencionaba, si tú ya tienes experiencia creando tablas en Access, no te preocupes por esta parte, te la puedes saltar, no vamos a tardar mucho tiempo aquí. Voy a explicar de manera rápida. Como decía, aquí tengo el campo ID, como puedes ver, viene el nombre del campo, que es el dato que va a aparecer en la columna o en el encabezado de la columna como aparece aquí. ¿Ok? Ese dato aparece aquí. Lo ideal sería, lo recomendable sería que no pongas espacios, ¿verdad? Eso sería lo recomendable, pero si tú quieres trabajar con espacios, puedes hacerlo, o sea, nombre del contacto con espacios o nombre contacto con espacio. Lo ideal sería que no utilices espacios porque va a ser mucho más fácil hacer referencia en las consultas y todo lo que tenga que ver cuando hagas una consulta de Excel a la base de datos de Access. Si quieres utilizar, por ejemplo, nombre completo, en lugar de poner nombre completo con espacio, no te marca ningún error. De hecho, puede estar así. Aquí aparece, mira, nombre completo, ¿verdad? Y no hay ningún problema, pero lo ideal sería que no utilices nombres, ya sea que lo hagas así o que lo hagas con un guión bajo. Eso sería lo ideal.
¿ok? Porque de esta manera no vas a necesitar hacer algo adicional cuando hagas una consulta a través de SQL. Entonces, simplemente por eso. Ahora, si quieres, si esta parte te interesa tener espacio porque así lo quieres representar cuando salga tu tabla y todo lo demás, bueno, pues en realidad esa información como tú la vas a ver en Excel, allá en Excel tú la puedes hacer como tú quieras, ¿no? Pero aquí lo recomendable, mi recomendación es que no utilices espacios, y si quieres representar un espacio o que las palabras estén separadas, pues utiliza un guión bajo, que no es un carácter que necesite ser encerrado entre corchetes para poder hacer referencia a una columna cuando hagas una consulta. Entonces, tengo aquí la columna nombre de campo, que es donde voy a definir el nombre de mi campo o el nombre de la columna, y tengo otra columna que dice tipo de datos. Adicional hay una columna que dice descripción, esta es opcional, pero en realidad esta no la vamos a utilizar porque se utiliza o la utilizaríamos mejor si estuviéramos trabajando única y exclusivamente en Access, porque a la hora de crear un formulario basado en cualquiera de estos campos, se toma la descripción que tengas aquí, se toma como el título de ese campo para que en lugar de, si tú le pones aquí nombre completo, todo junto, y acá en la descripción le pones nombre completo con espacio, ¿verdad? Esta parte es la que va a tomar cuando asignes allá ese dato en una vista para poderlo ver en un formulario, te va a aparecer este dato que está relacionado con este campo, pero acá te va a aparecer ya como que el título que tú le quieres poner a este campo. Entonces, no lo vamos a utilizar porque no vamos a hacer un formulario de ejemplo, de muestra, pero en realidad no vamos a ocupar esta columna de descripción, ¿ok? Entonces, tenemos nombre y tenemos nombre del campo y tipo de dato. Aquí tengo una y el primero, particularmente yo siempre utilizo, regularmente siempre utilizo la primera columna o el primer campo, pero la realidad es que puede estar en cualquiera de los, en cualquier posición, ¿no? Siempre trato de utilizar el primer campo que sea un ID, no necesariamente se tiene que llamar ID, se puede llamar ID del contacto, ID, simplemente ID, código de identificación, como tú quieras, pero particularmente yo siempre lo trato de definir con ID y del contacto o ID del contacto, ID del cliente, dependiendo de lo que trate la tabla, ¿verdad? Y en el tipo de datos selecciono uno que sea autonumeración. ¿Para qué es? Para que cada vez que yo agregue un registro a la tabla, va a tener un número incrementable, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Vamos a ver que cuando ocurre un error, por ejemplo, voy a hacer una pausa aquí y me voy a poner en vista de datos. Aquí tengo el número 7. En teoría, si yo vengo y capturo acá, voy a poner María, ya ves que se puso ahí el 8. Ok, aquí está el 8. El lápiz que tengo aquí me indica que está en modo de edición este registro. Si yo lo cancelo, simplemente le doy cancelar o le presiono la tecla escape en mi teclado. Dos veces, bueno, se cancela primero lo que tengo en la celda, en el campo, y luego le vuelvo a presionar y se cancela el registro. Si yo vuelvo a escribir otra vez el dato, mira cómo ya no aparece el 8, ahora aparece el 9, porque ese número 8 en cuanto empiezas a escribir en un campo, automáticamente se pone el siguiente número, pero si tú por alguna razón cancelas ese registro, ese número ya se pierde, ya no hay manera de recuperar el consecutivo, pero tendrías básicamente que, tendrías que compactar la base de datos y hacer una serie de cosas para poder recuperar ese consecutivo, ¿no? Pero este número consecutivo no es como para decir que siempre vas a tener tus datos de el 1, el 2, el 3, el 4, siempre consecutivos. No, básicamente este dato, el tener un ID autonumérico, es de cierta forma para tener un control sobre, por ejemplo, si yo tengo la fecha de registro, ¿verdad? Pues yo puedo capturar acá el 29 y acá puedo de septiembre, acá puedo capturar enero, febrero, puedo capturar distintas fechas, no importa que no estén en el orden ascendente, ¿verdad? O del más viejo al más nuevo, pero el ID me va a permitir saber qué registro se capturó primero, ¿verdad? Yo voy a saber que aunque acá esté enero y acá arriba esté septiembre, pues yo voy a saber por el ID, voy a saber, como es un número que no se puede modificar, es un número que no es una columna que no se puede modificar, entonces yo voy a saber qué registro se capturó primero, ¿no? Entonces, adicional a ello, pues el ID también sirve para crear una relación
entre una columna y otra. No necesariamente tiene que ser un autonumérico, ¿ok? Pero regularmente se utiliza un autonumérico, como decía, para llevar el control, como para saber qué registro se capturó primero y pues de cierta forma saber tener ahí un número, ¿no? Que identifique un identificador único para cada uno de los registros. Bueno, entonces, este ID no se puede, este campo del tipo autonumeración no se puede modificar, el registro o el dato se genera automáticamente al empezar a escribir un registro, ¿no? En el caso de la conexión que vamos a hacer con Excel, no vamos a escribir directamente en la tabla, por lo tanto, ese registro nosotros no lo vamos a ver hasta que ya guardemos el dato, la misma función nos lo va a mostrar ahí en el formulario, ¿ok? En el caso de cuando trabajamos directamente en la tabla, pues aquí lo podemos ver directamente porque estamos trabajando en la interfaz gráfica de Access, ahí sí lo podemos ver. Perfecto. Entonces, adicional al tipo de campo, al nombre del campo y al tipo de dato, en la parte inferior tenemos un par de pestañas que tienen ciertas propiedades, dependiendo del tipo de campo, pues son las propiedades que nos presenta. Por ejemplo, para el ID, que es de autonumeración, me dice que el tamaño del campo es entero largo. Yo aquí le puedo cambiar a otro dato. Nuevos valores, autoincrementable, o dice acá aleatoriamente, te puede dar un número aleatorio o te puede dar un autoincrementable, o sea que vaya de uno en uno, ¿no? Por acá dice indexado, sí, sin duplicados, y por acá te muestra más información, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle, como decía, pero porque no es un curso, simplemente es una clase y te sirve para aprender lo básico, ¿no? Ya en caso de que tú quisieras trabajar directamente con Access y hacer tus sistemas en Access y todo, pues sí tendrías que tomar un curso de lleno que hable completamente de Access, ¿no? Hablando de crear una tabla, realmente son cosas, no quiero decir que son cosas insignificantes o que no tengan mucho valor, realmente las tablas, la definición de las tablas es lo que realmente hace que una base de datos sea muy buena, ¿verdad? O de plano no sirva para nada. Entonces, es importante nada más entender esta parte. Entonces, aquí no nos vamos a meter mucho en eso, simplemente el ID, simplemente seleccionamos autonumeración y estando posicionado en este campo, le damos acá donde dice clave principal para que dice ahí, indica el campo o campos seleccionados como una clave primaria. Quiere decir que ese dato pues no se puede repetir tampoco, ¿no? Adicional a ello se pueden crear también otro tipo de índices, otro tipo de llaves para que no se puedan repetir los datos. Ahorita vamos a ver cuál. Tengo enseguida un campo fecha, que dice el tipo de dato es fecha hora, ¿verdad? Y de la misma manera, acá abajo, como puedes ver, tengo distintas propiedades. Aquí me aparece formato porque yo le puedo poner un formato que es como se va a ver el dato en la tabla. Por ejemplo, si no selecciono ninguno, me aparece la fecha corta, 29/09 del 2021. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí en fecha, si yo le pongo el formato y le pongo fecha larga, guardo los datos y me voy a verla, ahora me va a aparecer la fecha con el formato de fecha larga, ¿verdad? Es como cuando en Excel, en una celda le ponemos, nos vamos allá a la cinta personalizada y en el grupo números, si mal no recuerdo, en la pestaña inicio, por ahí aparecen los diferentes formatos que le asignamos, ¿no? Entonces, en este caso, aquí en Access, perdón, es aquí, ¿ok? Aquí seleccionamos el campo y le ponemos fecha corta, fecha larga, dependiendo de cómo lo querramos, ¿de acuerdo? Y en caso de que querramos un campo, en este caso tenemos un campo del tipo fecha hora, o sea que si yo quisiera en un campo guardar la hora, también tengo que seleccionar ese tipo de campo, ¿ok? Este tipo de datos sirve para la fecha y sirve para la hora. La presentación o el dato que se va a mostrar en el campo o en la celda o en la columna, pues va a ser dependiendo. Si yo agarro un campo de fecha hora, pues tendré que capturar una hora y darle el formato de hora para que me muestre la hora, ¿no? Acá tengo diferentes horas, hora corta, hora mediana, hora larga, fecha corta, fecha mediana, fecha larga o formato general. Entonces, ahí tenemos, en caso de que quisiéramos la fecha y la hora, acá hay uno que dice formato general, que incluye la fecha e incluye la hora. Entonces, ahí tengo también el fecha. Adicional a ello, tengo algunas otras propiedades, muchas otras propiedades tengo por acá. Mira, una disculpa, ese de descripción en realidad no es el título que mencionaba, el de descripción es el que aparece como ayuda cuando estás posicionado en el campo, en el formulario, hablando de un formulario de Access, en la barra de estado aparece lo que pongas aquí, que es como un tipo de ayuda para el usuario. En realidad, si yo quisiera poner aquí nombre, como decía, nombre completo, todo junto,
pero quiero que en la tabla, por ejemplo, lo voy a guardar aquí y aquí me va a aparecer nombre completo, junto, así como lo escribí en el nombre del campo. Pero si yo quisiera que este me apareciera separado, acá en la propiedad de este campo, acá abajo hay uno que dice título, aquí yo lo puedo poner separado, nombre completo, y acá abajo dice, a la derecha dice etiqueta para el campo cuando se usa en una vista. Si no escribe ningún título, se usará el nombre del campo. Entonces, si yo guardo esta parte de acá, como puedes ver acá ahora me dice nombre completo con el espacio. Entonces, esta propiedad título, hablando de la tabla, es una propiedad del campo, me permite hacer esta parte. Entonces, voy a quitarlo acá, nombre, porque así es como lo voy a tener para el formulario. Entonces, guardo y aquí tengo un texto corto. Este texto corto, pues tiene ciertos límites. Por ejemplo, aquí tiene 255, dice total tamaño del campo 255. Dice, acá a la derecha dice número máximo de caracteres que puede escribir en el campo, la longitud máxima que puede establecer es de 255. Entonces, el texto corto me permite capturar información hasta 255 caracteres. Entonces, ahí esa parte tú la tendrás que definir, ¿no? Por ejemplo, si vas a capturar el nombre de una persona, pues a lo mejor, no sé, si es el nombre completo, si es el puro nombre, pues muchas personas tienen dos nombres, hay quienes tienen 3 o hasta 4, pues ahí tendrías que considerar, ¿no? No sé, 50, 60, no sé, porque la realidad es que si tú a todos les dejas 255, pues no vas a tener ningún problema para que te quedes corto, pero si tú a todos les dejas 255, a todos los del tipo texto corto, pues esa parte, quieras o no, incrementa un poco el tamaño de tu base de datos. Entonces, es importante, en la medida de lo posible, definir el tamaño de cada uno de los campos, hablando de cuando es texto corto, ¿ok? Hay uno que es texto largo, que este de texto largo, pues es cuando hablamos ya, dice, voy a darle aquí guardar. Dice, el tipo de datos determina la clase de valores que los usuarios pueden guardar en el campo. Entonces, cuando es un texto largo, estamos hablando de mucha más información. El texto largo como tal, que en versiones anteriores creo que venía como tipo memo, puedes guardar muchísima información, cientos de miles de caracteres, pero ese campo no puede ser ordenado. Si mal no recuerdo, creo que no se puede ordenar la tabla por ese campo. Entonces, dependiendo de la cantidad de texto que tú vayas a almacenar en esa columna, pues puedes seleccionar entre texto corto y texto largo. ¿Ok? Entonces voy a dejarle texto corto como lo tenía. Luego tengo el de edad. El de edad es un valor, es un tipo de dato numérico o del tipo de dato de número. Ahora, cuando yo selecciono número, acá abajo me aparece tamaño del campo y me aparece entero largo, entero largo, simple, doble. Entonces, aquí el byte, el entero largo, son como los tipos de variables que manejamos en VBA, en Excel, y que también se utilizan en Access, ¿verdad? El byte, pues es hasta 255. Por ejemplo, si yo se le selecciono del tipo byte y vengo acá, y no sé, aquí le voy a poner 256, me va a dar un error, porque recordemos que el tipo byte me da hasta 255. Aparte, pues no creo que haya alguien que dure 255 años, ¿verdad? Pero bueno, aquí nosotros tendríamos a bien también que definir esa parte. El entero, pues da un número, el entero es el tipo de dato integer, que si mal no recuerdo son 32,000, creo, si mal no recuerdo, 32,000 y algo. Y el entero largo, pues es el del tipo long, que ese es un muchísimo más largo. El simple y el doble, pues entonces el doble, por ejemplo, es para cuando querramos que tenga decimales, y el simple, pues es otro tipo de dato, pero todos ellos son tipos de datos numéricos, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar el byte aquí. Y luego dice formato, aquí también le podemos poner formato, número general, moneda, euro, fijo, estándar, porcentaje y todo lo demás, ¿no? Ahí juega tú con las propiedades de cada uno de los tipos de datos. Lugar de decimales, automático, pues se van a quedar las decimales que tú escribas cuando captures la información. Si quieres que tenga 5 decimales y tú nada más pones una, pues las demás se va a llenar con ceros, ¿no? Entonces, esa parte no hay mucho que explicar aquí, como decía, pero por ejemplo, me voy a regresar al campo nombre,
que es el que estábamos viendo ahorita, y cuando te mostraba la tabla, veíamos que si yo no capturo información en la columna nombre, me dice que debo de capturar un valor. ¿Dónde programo eso o dónde puedo poner esa parte? Mira, estando seleccionado en este campo, me voy a venir a las propiedades y por acá hay uno que dice requerido. Como puedes ver, aquí tiene sí y no. Entonces tú automáticamente cuando tú le selecciones aquí que sí, pues te va a requerir que para que tú guardes un nuevo registro, tienes que proporcionar un valor a ese campo. Si no le das un valor, va a aparecer el error que nos marcaba hace rato. Y aparte, también hay otro campo, por ejemplo, voy a venir acá y voy a volver a capturar Luisa, ¿ok? Y no tengo ningún problema, lo capturo y no tengo ningún problema, ¿ok? Voy a venir al campo nombre y el campo nombre tengo por acá otro campo que dice, otra propiedad que dice indexado y está en no. Ve lo que dice a la derecha, dice, un índice acelera las búsquedas y la ordenación en un campo. O sea que si hacemos búsquedas por este campo, cuando el campo está indexado, va a ser mucho más rápido. Pero dice, si selecciona así, sin duplicados, ¿ok? Se prohíbe duplicar valores en el campo. Entonces, si yo le digo aquí que es indexado y aquí tengo diferentes opciones, me dice no, sí con duplicados y sí sin duplicados. Si yo le digo sí sin duplicados, no me va a permitir, el campo va a estar indexado, eso quiere decir que va a ser mucho más rápido cuando se hagan búsquedas en ese campo, pero me va a permitir duplicar. Si yo le pongo con duplicados, si le pongo sin duplicados, me va a decir que no puedo duplicar. Cuando yo trate de guardarlo, me va a decir que va a haber un error porque recuerda que existía 2 veces Luisa, entonces me dice quite el índice o vuelva a definirlo para permitir entradas duplicadas o inténtelo de nuevo. Entonces, no lo puedo cambiar a menos que yo vaya y quite esa parte. Entonces voy a venir a guardar y le voy a poner acá Luisa L, ¿ok? Y voy a venir otra vez acá. Ok, cuando yo estoy en un campo, aquí no necesariamente le tengo que presionar guardar, ¿ok? Automáticamente cuando yo me cambio de fila, automáticamente se guardan los datos, ¿ok? Voy a venir acá y voy rápido, nombre, le voy a decir indexado sí y le voy a decir sin duplicados, guardo, vengo acá y le vuelvo a poner aquí a este de Luisa L, le voy a quitar la L y el espacio y voy a tratar de actualizar el campo, no simplemente tratar de cambiarme de un registro a otro y me dice los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice. Entonces ahí está, no podemos duplicarlo, ¿verdad? Porque ya le dijimos que no permita datos duplicados. Entonces, aquí tienes ya 2 propiedades que van a ser muy útiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente con que tú crees esta parte, por ejemplo, imagina esta tabla que es de contactos y tienes un campo de correo electrónico, el nombre se puede repetir porque puede haber personas que tengan el mismo nombre, ¿verdad? Hasta el apellido pueden tener el mismo, pero el correo electrónico se supone que es único, el correo electrónico no puede haber 2, ¿verdad? Iguales, entonces tú puedes crear un campo que sea para guardar el correo electrónico y le puedes poner que sea, y que tenga un índice sin duplicados, ¿verdad? Y ahí vas a tener la certeza de que nunca vas a poder guardar un campo, perdón, un registro que esté duplicado. Entonces ahí tienes ya 2 propiedades muy buenas que te van a ayudar muchísimo a esa parte. Entonces, básicamente esos son los tipos de datos, el autonumérico, autonumeración, fecha, hora, el de texto y el de número son básicamente los campos que más utilizamos. Existe uno que es del tipo moneda, que en realidad puede ser el mismo de número, simplemente cambiándole cambiándole el formato y cambiándole que sea doble en lugar de que sea entero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un número, es importante, en el caso de la edad, pues si selecciono el de byte o selecciono el de entero o el de entero largo, pues tengo que tener en cuenta que van a ser únicamente números enteros, no van a permitir decimales. Si yo quisiera que fuera un número con decimales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponerle, no sé, sueldo diario, por poner un ejemplo, aquí tendría que, como el sueldo diario puede que tenga decimales, puede que gane pesos y fracciones o dólares y fracciones, entonces acá le pudiera poner moneda, ¿verdad? El campo moneda, pues es un campo, es un tipo de dato personalizado que pues es como si fuera un número, perdón, un tipo de dato como si fuera del tipo, por ejemplo, del tipo doble o del tipo que me permite capturar fracciones. Entonces yo le capturo acá guardar y aquí me va a permitir
poner, por ejemplo, 25.5, ¿verdad? En el caso de edad, si yo pongo 15.5, me lo redondea a 16. Si pongo 14.3, me lo redondea a 14, porque es un tipo de, aunque es numérico, pero es del tipo entero. Entonces, es importante que sepamos qué tipo de campo o qué tipo de dato le vamos a dar a nuestra tabla, ¿ok? Entonces, teniendo ya esa parte, ya podemos crear nuestra tabla. Mira, muy rápido tú puedes crear una tabla de contactos, asígnale de preferencia, como decía, no es obligatorio, pero de preferencia un campo que sea en la clave primaria, en este caso ID, puede ser ID del contacto o simplemente puede ser ID, no tiene que ser, no tiene que llevar más, ¿no? Nada más que pues obviamente no se pueden repetirlos, en una misma tabla no se puede repetir el mismo nombre del campo. En el caso de Excel, cuando tienes una tabla de rango, tú puedes poner en la columna A ID, en la columna B ID, en la columna C ID y no tienes ningún problema. Pero cuando es una tabla de datos, no puedes, si te has percatado, no puedes tener una columna repetida porque va más o menos enfocado a esta parte, ¿no? Entonces, aquí tienes ya de manera muy rápida, o sea, cómo puedes crear una tabla, en este caso de contactos, ¿no? Voy a dejarle este dato ahí de sueldo diario, se lo voy a dejar ahí, y ahora me voy a ir a el de estado civil, y realmente también es una tabla que únicamente tiene dos campos. ID del estado civil, mira, tiene la clave primaria. Recuerda que esta es, seleccionamos o nos posicionamos en la columna, en la fila y le hacemos clic acá en clave primaria. Tipo de dato, autonumeración, estado civil y el tipo de dato, texto corto. Le doy guardar. En este caso es una tabla que ya existe. Ahorita vamos a crear una nueva para ver cómo le asignamos el nombre. Ok, entonces tengo aquí esta tabla que se llama TBL Estado Civil y tengo la de TBL Contactos. Vamos a crear un formulario para el caso de la tabla Estado Civil. Entonces voy a regresarme acá a Excel y voy a ver que aquí tengo mi tabla TBL Estado Civil. Aquí tengo la fila o la entrada para esta tabla. Ok, le voy a decir que mi formulario se va a llamar FRM Estado Civil. No necesariamente tiene que iniciar con FRM, ¿ok? Yo particularmente utilizo FRM para saber que es un formulario, TBL para saber que es una tabla y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tú le puedes poner aquí el nombre que tú quieras, yo lo voy a dejar así como FRM, en este caso, Estado Civil. Bueno, vamos a ir primero con el de contactos, que es el que tengo aquí primero, ¿ok? Entonces, le pongo el nombre del formulario, como se va a llamar mi formulario, cómo se llama la tabla, ¿ok? La tabla no necesariamente tiene que estar creada cuando yo vaya a crear el formulario, ¿ok? Puedes crearla después, pero la realidad es que si no está creada y creas el formulario, pues simplemente te va a marcar error el formulario, ¿ok? Y el título, pues que aparezca en el formulario, ahí como hace rato que aparecía únicamente mis finanzas y no aparecía personales, es porque la etiqueta en la que aparece estaba muy corta y no se alcanzaba a ver completo. Ok, entonces, voy a ir acá al proyecto para que veas que solamente tengo el formulario Mis Finanzas. Entonces me voy a posicionar en la fila donde está el formulario contactos y le voy a hacer clic aquí. Aquí le voy a hacer clic en este icono para que me cree el formulario contactos. Perdón, creo que no le di tiempo de que terminara. Lo voy a borrar. Y le voy a hacer clic otra vez y ahí está. El formulario FRM Contactos fue creado exitosamente. Ahora te voy a mostrar la función que hace esa parte, ¿ok? Básicamente lo que hace esa función es que importa la plantilla que está ahí juntamente donde están los archivos. Aquí en esta carpeta hay una carpeta que se llama templates. Aquí tengo un archivo que se llama frmtemplates.frm, que es el archivo que se exporta de ahí del mismo proyecto de VBA. Tú puedes exportar un formulario para luego reutilizarlo en otro archivo. Y cuando lo exportas, automáticamente se genera este frmtemplate.frx. Y este que está por acá del log se acaba de generar ahorita por el error que me marcó. Lo voy a borrar, no lo necesito. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace esa función, que ahorita te voy a mostrar más adelante, es que importa ese FRM template, lo importa a este proyecto, pero después, al mismo tiempo que lo importa, le cambia el nombre y le pone el nombre que le hemos puesto aquí, en este caso FRM Contactos. Entonces, si yo vengo acá, ya tengo el formulario FRM Contactos aquí. ¿Ok? Entonces, ya tengo el formulario FRM Contactos. ¿Ok? No lo puedo utilizar todavía porque no tiene campos. De hecho, únicamente tiene dos campos que le he dejado intencionalmente, el del ID
y uno que se llama campo 1. Este ID, como a todas las tablas que vamos a hacer, le vamos a dejar un campo del tipo ID, pues simplemente le voy a cambiar el nombre acá. Y que va a ser un campo, le voy a también poner su nombre y simplemente voy a seleccionar la etiqueta y voy a seleccionar el control y lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. En este caso creo que el de contactos, si mal no recuerdo, eran 6 campos. Vamos a ver, el de contactos, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 campos. Entonces voy a venir acá, 1, 2, 3, 4 y voy a poner acá. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer después de que importas el formulario, ok, lo que tienes que hacer es venir y crear los campos aquí. ¿Ok? Eso es lo único que tienes que hacer. Voy a venir y voy a ponerle a cada uno de los cuadros de texto que tengo aquí, deben de tener el mismo nombre que acá. ¿Ok? ID, fecha, nombre, edad, sueldo diario. ¿Ok? ID, ya tiene el campo, ya tiene acá ID. Este se debe de llamar fecha. Este se debe de llamar nombre. Este se debe de llamar edad. Y este se debe de llamar sueldo diario. ¿Ok? Y aquí en la etiqueta, pues aquí sí le podemos poner con espacios, sueldo diario, edad. Aquí le podemos poner nombre completo. Y aquí le podemos poner fecha. Fecha de alta. Vamos a ponerle fecha de alta. ¿Ok? Aquí pues simplemente nombre completo, quizá puede ser más largo, edad más corto y aquí puede ser a lo mejor un poquito más corto. Entonces, aquí, mira, esta etiqueta que tengo aquí estaba muy corta o está muy corta, por eso no se miraba mis finanzas personales. La voy a extender un poquito más. Esto por ahí así, para que tenga espacio. ¿De acuerdo? Entonces, voy a guardar y ya tengo el nombre, o mejor dicho, ya tengo el formulario que se llama contactos y que dijimos que iba a estar relacionado acá FRM contactos con TBL contactos. Esta hoja PS objetos es elemental, es esencial. Si no tienes esta hoja, simplemente no va a funcionar el formulario. ¿Ok? Entonces, estúdiala, revísalo. Cuando lleguemos a la parte del código, si tú quieres deshacerte de esta hoja, lo puedes hacer, pero obviamente vas a tener que cambiar muchas cosas en el formulario. Entonces, esta parte es una manera de configuración para tener el enlace entre la tabla y el formulario. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir acá y vamos a ir a ver si esta parte funciona. Ahora, te voy a mostrar de manera intencional. Tengo acá la hoja, la tabla contactos. Recuerda que dije, voy a cerrar esta de estado civil. Hay dos maneras o hay dos formas de ver una tabla. En vista diseño, que es como lo tengo aquí, donde creamos los campos y le asignamos el tipo de dato, y en vista de datos, en vista de hoja de datos, ¿verdad? Que es cuando está así. ¿Ok? Cuando está la hoja así, si yo tengo abierta la tabla en vista de hoja de datos y yo vengo y abro el formulario, simplemente lo ejecuto aquí, perdón, creo que hay un campo, a ver, vamos a ver, ID, ID, fecha, nombre, ID, fecha, nombre, edad, sueldo diario. ID, fecha, nombre, edad, sueldo diario. ¿Ok? TBL contactos. A ver, algo me está haciendo ruido. ID, fecha. Le voy a quitar esto, pero no creo que sea esto.
A ver, voy a quitar la última columna. Lo voy a dejar hasta edad. No creo que sea esa parte, pero bueno, pues sí, aparentemente era ese campo. Ahorita lo revisamos a ver por qué me estaba marcando el error. Ok, voy a quitar este de aquí. Ok, lo voy a dejar hasta edad. Ahorita revisamos por qué nos estaba marcando el error. Ok, entonces lo ejecuto y ya puedo ver que aquí tengo el formulario, ¿verdad? Ya vimos que está conectado con aquella tabla, porque aquí me dice nombre completo, dice Juan Amador, acá tenía otro nombre, acá tenía Luisa, acá tenía María, y acá tenía Luisa L, para que no pudiéramos repetir el nombre, ¿verdad? Entonces, este que dice contactos aquí, voy a venir acá a mi hoja y acá le voy a poner catálogo de contactos, para que veas que esa parte está relacionada con el formulario. Aquí está, catálogo de contactos. Entonces, esos datos, por eso decía, esa hoja es elemental, ¿ok? La hoja esta del PS objetos, aquí la tenemos. Entonces, decíamos allá que el campo nombre era un campo requerido, ¿verdad? Si yo quito el nombre y le doy guardar, bueno, no me acuerdo si lo dejé requerido o lo quité. Vamos a ver. En el caso del nombre, ok, me dice requerido sí. Ok. Ok, voy a crear uno nuevo. Ok, nuevo, crear nuevo registro. Voy a poner la fecha de alta 1 de octubre del 2021 y le voy a poner 25 y no le voy a poner nombre, le voy a dar guardar y me dice escriba un valor en el campo tbl contactos.nombre, que era el mismo error que nos marcaba allá en la hoja, ¿no? En la base de datos, perdón. Perfecto. Entonces, aquí vemos ya cómo podemos, bueno, puedo buscar, si yo me vengo acá a donde dice buscar, le voy a dar buscar Juan y me va a mandar al registro, ya me encontró, ¿verdad? El registro que andaba buscando. Y como decía, aquí en esta parte tengo configurado en la fila que dice FRM contactos, que es la fila 2 de la hoja, tengo en el campo de nombre, perdón, el campo de búsqueda nombre, ¿verdad? Y aquí tengo el dato. Si yo pusiera, por ejemplo, un dato que no existe, lo busco y pues me dice que no se encontró información con el texto Juans en el campo, pues en el campo que estoy buscando, ¿no? En el campo nombre. Entonces, esta parte, ¿cómo funciona todo esto? Ok, espero que te haya quedado muy claro la forma de crear una tabla. Como decía, no es cosa del otro mundo, es algo muy sencillo, porque lo que estamos haciendo realmente es sencillo. Si tú tienes que hacer una aplicación bastante compleja y todo, pues sí, obviamente tendrías que entrar en detalle con las relaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hablando de hacer algo sencillo, un formulario para captura y todo lo demás, que no involucre muchas tablas y todo ese tipo de cosas, pues puedes hacerlo de esta manera, ¿no? Considerar el tipo de dato, que son los campos del tipo fecha, de tipo numérico, de tipo texto y el autoincrementable, las propiedades requeridos o índices induplicados para que no tengas dolores de cabeza, que por alguna razón capturases un contacto que ya existe, automáticamente el sistema o la aplicación o el motor de base de datos te va a decir cuando un dato sea duplicado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ni siquiera tú te vas a tener que preocupar por ir a hacer una búsqueda y decir, voy a ver si fulano de tal, si María ya existe en la tabla contactos, que tengas que ir a buscar, hacer una búsqueda y luego comparar ese resultado, decir, si existe, pues no lo dejo guardarlo, si no existe, lo dejo que lo guarde, no, simplemente tú le das guardar y automáticamente la propiedad que tengas, el valor de la propiedad de ese campo en esa tabla, te va a decir si se puede guardar o no se puede guardar. El mismo motor, el mismo manejador de la base de datos te va a mandar el error en caso de encontrarlo, hablando de datos duplicados o de datos requeridos que no hayan sido capturados. Entonces, esa parte creo que es muy sencilla. Simplemente hay que estudiarlo bien y para que podamos entender esa parte, ¿no? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, yo di de alta acá, bueno, voy a dar de alta, dijimos uno que sea el 1 de octubre del 2021 y vamos a ponerle acá Ramón Lara 35. Guardamos,
¿ok? Vengo acá a la tabla, contactos, y aquí voy a tener ya a Ramón Lara. Mira, aquí lo tengo con 35. Ahora, como decía, si yo abro el formulario, yo lo tengo abierto acá, y si yo le pongo Ramón Lara, no sé, López, y lo guardo, lo puedo guardar. Acá en la tabla está abierta, simplemente ya me apareció, me posiciono ahí o le doy clic en actualizar todo y se actualiza automáticamente. ¿Ok? Ahora, si esta tabla, yo en lugar de tenerla en vista de datos, de hoja de datos, la tengo en vista, mira, me dice que no se puede porque está abierta, ¿no? Ok, porque la tengo abierta acá. Como hay una relación, está abierta la tabla, se cierra la tabla, se queda abierta, la conexión se queda abierta con la tabla. Voy a cerrar el formulario, ¿ok? Y voy a venir acá y voy a darle en vista diseño. Ya lo tengo en vista diseño aquí porque aquí puedo modificar el diseño de la tabla. Si yo vengo ahora a abrir el formulario, cuando tengo abierta la tabla ya en la base de datos, ojo, no tienes que tener abierta tu tabla, tu base de datos, ¿ok? Para que puedas trabajar. Ese archivo puede estar cerrado sin ningún problema, simplemente ahorita lo tengo abierto porque estamos haciendo el ejemplo y las muestras y todo lo demás, los ejemplos. Entonces, si yo abro o trato de abrir el formulario cuando la tabla está abierta en modo diseño, voy a recibir un error. El error obviamente habla de que la tabla, en este caso específico, yo el error lo puse, el error cuando se gestiona esa parte, me dice, voy a venir, abrí el otro, dice aquí, me va a decir que la tabla no existe, pero realmente es porque ocurre un error al tratar de abrirla y yo le puse que en caso de error diga que la tabla no existe, no se puede conectar. Entonces, pero es porque la tabla, o sea, realmente puede ser porque la tabla no existe, ¿verdad? Pero en realidad, en este caso, el error es porque la tabla está abierta en modo diseño. Cuando la tabla está abierta en modo diseño, pues obviamente no puedes interactuar con ella porque a lo mejor estás cambiando aquí propiedades o tipos de datos y todo, y tú estás al mismo tiempo queriendo gestionar los datos, no es permitido. Entonces, la cierro, simplemente la cierro y fíjate cómo ahora es mucho más rápido. En realidad, la interacción entre una cosa y otra, entre un archivo y otro, es muy rápido. Entonces, lo que hagamos aquí se refleja automáticamente en la tabla y esta es la barra de navegación, como decía. Le doy para allá, le doy para acá, perdón, abrí otra vez el de mis finanzas. Contactos, y simplemente aquí me puedo deslizar o desplazar hasta el último registro, hasta el primero, al siguiente, al anterior, y así me puedo mover en cada uno de ellos. Perfecto. Entonces, ya vimos una tabla que ya teníamos creada, creamos el formulario, ¿ok? Vamos a crear el siguiente. Por ejemplo, voy a venir acá, voy a agarrar el que dice FRM Estado Civil, le voy a dar aquí para crear el formulario y me dice que el formulario fue creado exitosamente. Voy a venir acá al entorno de programación, voy a venir a Estado Civil. Ya tengo el que se llama ID, pero voy a ver cómo se llama acá. Entonces vengo a la tabla TBL Estado Civil, entro a su forma, a su vista diseño, copio el nombre del campo ID Estado Civil, ¿ok? Y me vengo acá y a este campo le voy a cambiar el nombre porque simplemente se llama ID. Lo voy a poner como ID Estado Civil y selecciono el campo 1 y tomo el que dice Estado Civil, ¿ok? Vengo acá y le pongo acá el dato. ¿Ok? Ojo, esto es obligatorio, ¿ok? El campo se tiene que llamar igual, ¿por qué? Porque la función, la UDF, que se encarga de hacer la conexión y de hacer la interacción entre la tabla, la base de datos de Access y este formulario, ¿ok? Así está configurada para que no tengas que escribir tanto código, ¿ok? Y que sea el código mucho más sencillo de comprender, de estudiar, de analizar y de modificar si fuese necesario. Entonces, el campo se tiene que llamar igual, ¿ok? En este caso, ID Estado Civil y acá, pues le cambiamos Estado Civil, el título para saber de qué trata el campo, ¿no? Y ese se lo voy a dejar igual. Perfecto. Entonces, si lo abro de esta manera, me va a decir que la tabla no existe porque la tengo en vista diseño, la cierro, vengo, ejecuto y aquí lo tengo. Aquí tengo soltero, casado, ok, acá le puedo poner, crear uno nuevo que diga, no sé, no me gusta esta palabra, pero bueno, divorciado, la guardo, ahí yo lo tengo guardado, me voy al primero, me voy al último, vengo y quito, perdón, el de solteros, le quito la S, lo guardo, me voy al último, me regreso al primero, ya veo que sí se guardaron los datos, dice únicamente soltero, ok, le voy a dar uno nuevo, voy a darle
otro que se llame soltero, le doy guardar, se vuelve a guardar el dato, le voy a poner acá, viudo, y lo voy a guardar. Cierro, voy a venir acá, voy a entrar a la tabla estado civil y le voy a decir que estado civil sea requerido, indexado, le voy a decir que sí, sin duplicados y voy a guardar. Ok, me dice que no se puede, a ver. Vamos a ver si tenemos datos duplicados. Requerido, indexado, no. Le estoy diciendo que no, porque no me permite verlo. Estado civil no es un índice en esta tabla. Ok. Requerido. No sé qué. A ver. Voy a volverlo a poner. Estado civil. Le voy a decir indexado. A ver, primero lo voy a ver si está, olvidé abrirlo para ver si hay alguno que esté soltero, casado, divorciado, viudo, no está repetido. Ok, voy a venir. Indexado sí, sin duplicados. No se puede actualizar, actualmente este elemento está bloqueado. Ok. No. No sé si está abierta. A ver. Voy a cerrar la conexión. Porque no sé si es eso lo que me está haciendo. Requerido, indexado, sí, sin duplicados. Guardo, ahora sí. Ahí está. Entonces, cierro. Vengo acá. Estado civil. Lo ejecuto. Y voy a crear uno nuevo que diga soltero, que ya existe. Lo voy a guardar y me dice, los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente, me marca el error que me marca también la tabla. Entonces, vemos ahí que los mismos errores que me aparecen allá, se replican automáticamente aquí cuando yo trato de capturar un valor, ¿verdad? Que está duplicado. No puedo capturar un valor. En un formulario normal para una hoja de Excel, para guardar los datos en una hoja de Excel, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer primero una búsqueda, saber si ese dato ya existe en la tabla donde lo voy a guardar, si ya existe, decirle al usuario que pues no se puede duplicar y hacer más cosas, ¿no? En el caso en este caso también lo pudiera hacer, si yo le pongo, si no lo pongo indexado y que no me permita duplicados, lo puedo hacer y puedo capturar sin ningún problema datos duplicados. Pero tendría que hacer también una búsqueda primero en la tabla para ver si el dato existe y si ya existe decirle que no se puede duplicar. Pero me puedo evitar todo ese trabajo, tener que escribir código y todo lo demás, simplemente cambiando esa propiedad que dice indexados sin duplicados. Entonces, de esa manera ya lo podemos hacer. Y como puedes ver, de manera muy rápido pudimos crear otro formulario. Claro, son dos campos, pero igual pueden ser 10, ¿verdad? Y no es lo mismo tener que hacer tener que capturar la información o crear un formulario simplemente arrastrando los controles y ponerles el nombre, porque si te has dado cuenta, hasta ahorita, en los dos formularios que hemos creado, ¿verdad? Y que los hemos enlazado con su tabla, hasta ahorita no ha sido necesario escribir o cambiar, ¿ok? Ojo, no hemos cambiado ni hemos tocado ni una sola línea de código y eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy. En esta masterclass, como te decía hace unos minutos, eso es lo que vale la inversión que has hecho, esta función que te voy a mostrar o este código que está detrás de este formulario plantilla y que obviamente va quedando en cada uno de los formularios, ese código es el que vale la inversión que has hecho, ¿ok? No estoy diciendo que porque fue muy poco o porque fue mucho, no, estoy diciendo que simplemente esa parte es la que vale la inversión, porque si te das cuenta, yo ponía por ahí en una de las publicaciones, si mal no recuerdo, que decía que
casi me atreví a decir que no era necesario escribir ni una línea de código, y la realidad es que no. O sea, si tú simplemente quieres tener una hoja para capturar, no sé, mis gastos personales, yo sé que a lo mejor nadie lo hacemos, ¿no? O habrá quien sí los haga, pero hay muchos que pueden requerir simplemente tener una captura diaria de las personas que van llegando o las personas que van saliendo, un registro de las cosas que prestas en un almacén, qué sé yo, hasta las ventas. O sea, si tienes una bodega, un almacén, o sea, cualquier cosa puede requerir un registro sencillo, pero que a la larga puedes sacar muchas estadísticas de eso. O sea, lo puedes hacer sin escribir una sola línea de código. Simplemente creas tu tabla en Access, vienes y llenas esta hoja de PS objetos con los datos que ya te mostré, le das ahí en crear formulario, en el icono ese, se te crea la plantilla del formulario. Obviamente, si vas a tener que incluir 40 o 50 campos, pues distribúyelos de la manera que quepan, y obviamente lo puedes hacer más grande, hacia abajo, hacia los lados. Asegúrate nada más de arrastrar todo este grupo, están agrupados estos de aquí, asegúrate de arrastrarlos todos juntos, porque es la barra donde aparecen los mensajes, la barra personalizada donde aparecen los mensajes, con el icono que le corresponde. Más adelante también vamos a ver, te voy a mostrar rápido cómo es que funciona eso, ¿verdad? Y entonces ya tienes un formulario más grande y ya puedes distribuir los controles, los campos o los controles, los faros de texto al lugar que tú quieras. Entonces, como puedes ver, no hemos escrito todavía ninguna línea de código, absolutamente nada. No hemos tocado el código, y en tablas distintas y en formularios distintos y en situaciones distintas o para lo que vayamos a capturar, o sea, funciona el más, el crear nuevo, funciona el guardar registro, funciona el borrar registro, funciona el desplazarnos de un registro a otro y funciona el buscador. ¿Cómo? Simplemente viniendo a esta parte de acá, a la configuración aquí en la PS Objetos. ¿Ok? Entonces, esa parte creo yo que es muy sencilla. Por eso decía, puedes hacer 10, 15, 20 formularios en un día, en un par de horas, y puedes tener tu aplicación trabajando. Obviamente, encárgate de poner los menús que tengas que poner para acceder a cada uno de los formularios. En este caso, no hay un menú en el cual acceder a los formularios. Yo los estoy lanzando desde el propio editor de código, pero bien pudieras crear una ribbon personalizada, crear una hoja que sirva como acá en la hoja inicio, poner unos botones ahí que abra cada uno de los formularios, ¿no? Esa parte, pues, obviamente tú te encargarás de ello. Pero a lo que voy es que no hemos requerido escribir ni una sola línea de código, y si te das cuenta, son formularios distintos. Cada uno de ellos se encarga de guardar los datos, borrarlos, manipularlos y todo lo que tú quieras, tener el control para que no se dupliquen, para que los tipos de datos sean los correctos. Entonces, hasta esa parte yo creo que hemos ganado mucho, ¿verdad? Y hasta esta parte de aquí nos va a servir bastante para lo que querramos hacer. Entonces, todavía nos falta saber cómo es que está hecha la conexión, pero la realidad es que no te tendrías que preocupar absolutamente nada por eso. Si tú adquiriste esta masterclass porque quieres crear tus propios proyectos, si quieres tomar la idea y todo, entonces, pues tú obviamente le vas a tener que escarbar al código, vas a tener que revisarlo línea por línea, cómo funciona para que puedas hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Pero si lo adquiriste porque a lo mejor no tienes mucho conocimiento de programación, pero aún así quieres aprovecharlo y quieres crear una base de datos o un programa que te permita guardar datos, capturar información y todo lo demás, pues en realidad no tienes que crear, no le tienes que ni siquiera ir a tocar el código, simplemente crear tus tablas en la base de datos, venir a guardar los datos aquí, como decía, capturar en la hoja PS objetos, acá, ¿verdad? Poner tus datos, asegurarte obviamente que el nombre del formulario sea el correcto, mira, el nombre del formulario que pongas acá, en realidad no tiene relevancia con lo de acá. Lo que sí tiene relevancia es este dato. Este dato tiene que ser exactamente el nombre de la tabla. De preferencia el nombre de la tabla también sin espacios, el nombre del formulario también sin espacios. Todos los que sean nombres de objetos, cuando hablamos de objetos hablamos del formulario, de la tabla, de los campos de la tabla, de preferencia que no lleven acentos, ni que no lleven caracteres especiales y que no lleven espacio. Eso es lo ideal, un escenario perfecto, ¿ok? Entonces vienes a dar tus datos de alta acá. ¿Quieres un buscador? Simplemente pone el nombre del campo, ¿ok? No el nombre del título que le pones acá en el formulario, estado civil con espacio, no. El nombre del campo, que en este caso es estado civil, sin espacio, lo pones aquí y te va a aparecer. Si lo configuras aquí, te va a aparecer el buscador en el formulario, ¿verdad? Y obviamente si es un campo que existe, pues por ejemplo, si yo aquí en estado civil le pongo estado civil, y le pongo una S al final, estado civil, ¿ok? Y yo vengo a abrir el formulario estado civil,
tengo el buscador y si yo busco aquí casado y le doy buscar, me dice el campo estado civil no existe en la tabla. Entonces, ¿por qué? Porque antes de hacer la búsqueda, hay una función que se encarga de validar que realmente este campo, estado civil, exista en la tabla TBL estado civil de la base de datos que tenemos acá en la hoja PS conexión, acá. Entonces se involucran, en esa partecita se involucra el validar que el campo exista en la tabla esta, en la base de datos esta de acá. Entonces, como puedes ver, son cosas que pudieran parecer complejas. Obviamente, me llevó su tiempo programarlo, ¿verdad? Encontrar la idea, obviamente, para que sea sencilla y que sobre todo te lo pueda plasmar de manera muy rápida y muy sencilla en ese formulario que te puede servir, que es la plantilla y que te puede servir para crear una aplicación de principio a fin. Obviamente, como decía, si tú tienes que hacer cálculos antes de guardar los datos y tienes que hacer cálculos de multiplicar unos campos por otros y todo, pues obviamente esa parte la vas a tener que hacer antes de mandar llamar, ¿verdad? Al icono a ese de que si en guardar antes de por ejemplo, acá en el caso de contactos, fecha de alta. Si aquí a lo mejor tú quisieras tener un campo calculado o un campo que te muestre o que se haga un cálculo pues antes de guardar el dato, pues en el botón de guardar, antes de la línea que guarda los datos, tendrías que poner primero tu código. Ahí sí tendrías que tú ponerle, ok, antes de primero tengo que hacer esto, tengo que validar esto, copiar un dato de una hoja, qué sé yo, abrir un archivo, no sé lo que se te ocurra, y ya después entonces llegaría a la parte de guardar los datos, ¿no? O sea, la parte de guardar, de modificar y guardar, de crear un registro nuevo, de borrarlo, a esa parte no te tienes que preocupar por meterle mano de nada, ¿verdad? Porque ya está hecha, esa parte está automatizada, ¿verdad? Y enlazada con las funciones para que no batalles absolutamente nada. Por eso decía, si no eres un experto, no vas a tener ningún problema, pero si tú quieres crear obviamente tu aplicación más compleja, más completa y todo, la aplicación o tu proyecto o poner esta idea en tu proyecto, ¿verdad? Pues obviamente vas a tener que complementarlo con lo que tú tienes o con lo que quieres hacer, pero esta idea te puede servir bastante bien. Entonces, nos falta todavía obviamente enseñarte cómo es que se hace la conexión y cómo es que se comprueba y toda esa parte, pero ya hemos visto hasta aquí, ¿verdad? Cómo crear un formulario nuevo de una tabla que ya teníamos. Ahora vamos a crear una tabla nueva que en realidad lo único que vamos a tener que hacer es venir acá a la pestaña crear y en la cinta de opciones me voy a ir a diseño de tabla, ¿ok? Y voy a poner el nombre del campo y le voy a poner ID de la entrada, perdón. Bueno, lo voy a poner ID del material para que sea una entrada de materiales. Y aquí le voy a poner autonumérico, autonumeración y le voy a asignar la clave principal. Ok, aquí voy a poner, le voy a poner código del material, ok, y le voy a poner aquí texto corto, le voy a poner acá, recuerda que acá le podemos poner, ok, le podemos poner la cantidad. Si yo sé que el código del material siempre lo voy a tener a 10 dígitos, a 10 caracteres, pues aquí lo puedo establecer, ok. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo si allá en el formulario le capturo 20, cuando lo quiera guardar, va a decir, me va a marcar el error y me va a decir que el campo no acepta esa cantidad de caracteres, ok. Entonces lo voy a dejar así, código del material, le voy a poner descripción. En código del material, como es un catálogo, le voy a decir que es un campo requerido, le voy a decir que está indexado y sin duplicados, ¿ok? Voy a guardar. Cuando le hago clic en guardar, como la tabla no la he guardado, me dice que le ponga un nombre a la tabla. Le puedo dejar tabla 1, pero obviamente pues no sería lo indicado, ¿verdad? Le voy a poner TBL materiales. Materiales, ¿ok? Lo voy a aceptar y voy a ponerle código de material, descripción, le voy a poner acá, no sé, unidad de medida, y aquí unidad de medida le voy a poner acá 3 caracteres, ¿ok? Y voy a guardar y le voy a poner, ¿qué otra cosa? No le vamos a poner muchos campos, le vamos a poner aquí precio. Y le vamos a poner moneda. ¿Ok? Y vamos a guardar. Listo. Ahora,
voy a venir, recordemos que la tabla se llama TBL materiales, voy a venir a mi hoja de Excel, voy a dar de alta acá TBL materiales, ¿ok? Mi formulario se va a llamar FRM materiales, ¿ok? El campo ID voy a copiar este aquí y en el campo de búsqueda voy a ponerle el código del material, que es el que tengo, si mal no recuerdo acá, código material, ajá, y y listo. Ya tengo aquí dado de alta esta parte y aquí le voy a poner catálogo de materiales, ¿ok? Y listo. Voy a venir acá para que veas que no es trampa. Tengo únicamente contactos, estado civil y finanzas. Voy a crear, me posiciono. Si yo vengo acá en finanzas y le hago clic acá, me dice que el formulario ya existe. ¿Ok? Voy a venir acá en materiales y le voy a dar aquí crear y me dice el formulario FR materiales fue creado exitosamente. ¿Ok? Vengo acá, programador, Visual Basic, abro el formulario que acabo de crear o de importar. Recuerda que dice ahí se crea, pero en realidad lo que hace es que lo importa, ¿ok? Voy a hacer más grande la pestaña, perdón, la etiqueta esta. Voy a venir acá y dijimos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos. Por lo tanto, voy a venir acá y este lo voy a, perdón, este lo voy a duplicar 3 veces. Ok, y lo voy a subir un poquito. Aquí, 1. Ok, aquí dijimos que era código del material. Acá era descripción. Unidad de medida. Sí, era primero ese. Código, descripción, unidad de medida y precio. Ajá. Y precio. Y le vamos a poner acá así como para que se sepa, ¿no? Y acá es ID del material. Acá es código del material. Acá es descripción. U medida. Recuerda que debe de ser igual. U medida y precio. Precio, voy a venir acá, voy a asegurarme precio, U medida, descripción. Cierro, bueno, guardo. La puedo poner en vista de datos, ahí la tengo. Ok, voy a venir acá. Ya tengo todos los datos, código de material, descripción, lo voy a hacer un poquito más grande, unidad de medida lo voy a poner acá, precio, lo voy a dejar ahí, ok, guardo y abro, ahí lo tengo, catálogo de materiales, aquí tengo los datos, ok, voy a poner el MAT 001 y le voy a poner acá laptop Lenovo. Ok, unidad de medida le voy a poner pieza y el precio le voy a poner 2,500. Guardo, ya me dio el ID número 1, ok, se guardaron los datos, voy a ir a la tabla, fíjate que no tengo todavía nada, le voy a dar acá donde dice actualizar todo y ahí tengo ya el dato, aquí me aparece, ok, vamos a crear un nuevo registro, como puedes ver no hemos tocado todavía absolutamente nada de código VBA para hacer lo que estamos haciendo, ok, entonces para que veas que no es trampa, se me cerró creo el formulario, a ver, no, aquí lo tengo. Entonces, voy a crear, mira, por ejemplo, aquí en pieza voy a ponerle, pieza, le voy a dar guardar, y me dice el campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta guardar. Recuerda que le pusimos únicamente 3 caracteres, por eso es que me marca ese error, ¿ok? Entonces, el dato no se guarda. Creo uno nuevo, le voy a poner mat 002, le voy a poner acá teclado del unidad de medida pieza y le voy a poner acá precio
Le voy a poner, no sé, $25. Guardo, listo. Cierro. ¿Ok? Vuelvo acá a la base de datos, actualizo y ahí tengo los dos registros. ¿Ok? Vengo acá a mi formulario, voy a abrir otra vez el de materiales, me voy a ir al último, ¿ok? Lo borro. ¿Deseas borrar el registro activo? Sí, ya se borró, me dijo que el registro fue borrado exitosamente, me regresó al primer registro, vengo a la tabla, ahí me dice eliminado, si yo actualizo, pues ya se quita esa parte, ¿no? Entonces, como puedes ver, ahí tenemos ya otra parte, ya no eran los formularios, las tablas que teníamos, ya creamos una tabla nueva, ¿verdad? Y dimos de alta registros. Entonces, esta parte de aquí, hasta aquí ya hemos visto cómo crear un formulario nuevo, cómo crear una tabla, obviamente muy sencilla, y cómo crear el formulario. Recuerda, el formulario realmente no lo tenemos que crear, el formulario ya existe, simplemente este procedimiento o este botón, que ahorita vamos a ver el procedimiento, vamos a entrar de lleno ya al código, me permite obviamente importarlo y al momento de importarlo le asigna este nombre que le he puesto yo aquí, ¿ok? La clave está entonces en que tenemos que ponerle el nombre de la tabla. El nombre de la tabla que yo ponga aquí es la tabla con la que se va a conectar este formulario. Este es el título que va a aparecer en el formulario. Ese es el campo ID que vamos a ocupar. Ahorita vamos a ver para qué. Y este campo, aquí en el campo búsqueda, es el campo en el cual se va a realizar la búsqueda. En este caso, donde dice aquí código de material, si yo no pongo nada, recuerda que automáticamente el buscador se me quita. Voy a venir acá. Recuerda que, por ejemplo, voy a ver el de materiales y tengo únicamente un material porque el otro lo borré. Le doy a agregar, le voy a poner aquí mat 002, dijimos que era teclado, Dell, unidad de medida pieza, 25, guardo. Ok, nuevo, le voy a poner mat 003, le voy a poner lámpara. De mesa, pieza, le voy a poner, no sé, $15. Guardo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar, pues acá le pongo Dell, la busco, perdón. Tengo... ok, es que estoy buscando el código. Entonces yo puse, me dice buscar no existe en el campo código de material. Entonces obviamente no quiero buscar. Si estoy buscando el código material, tengo que buscar el código del material. Si yo quiero buscar en la descripción, ¿verdad? Vengo acá y le pongo acá que me busque en el campo descripción. Recuerda que debe de ser tal cual está escrito en la tabla, ¿ok? Descripción. Y dijimos que de preferencia, pues sin acentos y todo lo demás, ¿no? Entonces, si yo vengo y ejecuto otra vez materiales y aquí estoy, ¿ok? Y le pongo aquí del, pues ahora me va a buscar en el campo de descripción y ahí me mandó ya el teclado del. Entonces, si nosotros el campo que configuremos acá es en el campo que va a buscar. Ahora, si yo le quito acá, dijimos que automáticamente si yo no configuro el campo o si no le dejo nada ahí, lo que va a pasar, pues simplemente no me va a mostrar el buscador, ¿ok? Entonces, de la misma manera, si configuro un campo que no existe, recuerda que me va a decir que el campo no existe en la tabla, y es importante saber entonces que tenemos que poner un campo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te ha parecido hasta aquí? ¿Te está gustando o no te está gustando? Espero que, la verdad, espero que sea de gran utilidad, creo yo que sí. Falta todavía lo más importante, el que podamos ver el código, ¿verdad? Cómo es que realmente hemos podido realizar este trabajo, ¿verdad? Hacerlo tan dinámico y tan automatizado que sin hacer ninguna línea de código podamos hacer esa parte, ¿no? Y lo vas a ver a través de las poderosísimas UDF, ¿verdad? Que, por cierto, que si no te has inscrito, voy a hacer un pequeño paréntesis, también tenemos un curso en el cual tenemos ya, vamos como a la mitad, es un curso de funciones personalizadas, cómo desarrollarlas, en qué momento, cómo tomar ideas y todo ese tipo de cosas. Anótate, inscríbete, envíanos un correo, envíanos un WhatsApp para pedir información de cómo puedes acceder a ese curso. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ir a la parte en la cual vamos a trabajar o vamos a darle una revisada al código, ¿verdad? Para ver cómo es que funciona.
Y ahorita vamos a entrar en la parte esa de ir revisando, ¿verdad? Cuáles son los puntos que ya hemos visto para ver cuáles nos quedan pendientes. Entonces, acompáñame en la siguiente parte para que podamos revisar ahora cuál es el código, dónde está la magia, qué es lo que hace el trabajo que nos permite hacer estas maravillas que estamos viendo sin haber tocado todavía una sola línea de código, cómo es que podemos tener acceso, ¿verdad? A poder hacer este tipo de cosas, básicamente a tener ya una base de datos, un programa para captura, ¿verdad? Sin siquiera haber escrito todavía una sola línea de código, simplemente hacer una tabla, darle unos cuantos clics para crear el formulario y arrastrar los campos o agregar los campos, nombrarlos y automáticamente ya poder estar capturando y guardando, borrando y editando información. Entonces, te veo en la siguiente parte para que continuemos con la revisión del código y podamos ver esa parte. Hasta pronto.